¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar con ustedes en una sesión más de estos webinars de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Esta ocasión nos acompaña para una charla sobre ciberseguridad en el ámbito internacional Valeria Solís, maestra Valeria Solís, a quien le agradezco mucho. ¿Cómo estás, Vale? Qué gusto estar Hola, aquí. Ernesto. Qué gusto que Encantada de nos estar con acompañes hoy. ustedes. Igualmente, tratando aquí de tener una plática muy amena eh, y tratando de aportar un poco a la discusión, ¿no? Y a los temas que lleva la academia. Claro, será muy útil, muy valioso que nos platiques desde tu perspectiva y tu conocimiento, pues este tema que a veces es difícil encontrar un abordaje desde el punto de vista internacional, pues porque empezamos digamos, a comprender las distintas aristas de la ciberseguridad y ya nos contarás tú, desde mi óptica, relativamente nuevo como perfil de la diplomacia en distintos países. Pero antes de entrar un poco en materia, pues me gustaría que nos contaras, que le contaras a la audiencia un poco cómo ha sido pues tu formación profesional, qué carrera estudiaste, qué posgrado, y que vayamos un poco empezando a partir de conocer a nuestra invitada de esta tarde. Claro que sí, Ernesto. Bueno, pues mi formación, como lo menciona un poco el título de la plática, es en relaciones internacionales. Yo toda la vida soñé estar justamente en foros multilaterales, personificando la posición del país y avanzando los intereses. Claro que ya una vez que entras en la carrera, bueno, las cosas tienen otros matices y tienen muchas sorpresas mucho más interesantes también. Mi posgrado lo hice en negocios internacionales, lo cual también me ha ayudado mucho, me ha dado una visión sobre todo en cuestiones que veremos el día de hoy, que es como la incorporación de otras partes interesadas, otros actores, concretamente el sector privado, pero bueno, no necesariamente ligado a ese. Vemos que aquí hay muchas aristas también del sector académico, de la comunidad tecnológica, en fin. Ya les contaré un poco más a detalle. Y bueno, yo finalmente entré al servicio exterior mexicano van a ser 15 años más o menos, ¿no? Ahí en realidad pasas por una serie de secciones o de segmentos que te forman en la carrera diplomática, empezando por las cuestiones bilaterales, las cuestiones consulares, puedes ir también a las cuestiones económico-comerciales y finalmente estar en la parte, en la cúspide, ¿no? En la cumbre, en el deseo de muchos de los diplomáticos, que es el área multilateral, ¿no? Porque también, has de saber o recordarán todos que México tiene una gran tradición de ser un actor multilateral que tiende puentes, ¿no? Y aunque el peso, bueno, México tiene un gran peso, pero no como un actor dominante en el sentido de las grandes potencias, pero sí como transmisor de las voces de la mayor parte de los países y buscando siempre tender puentes, ¿no? Desde esa postura en la que todos sentados a la mesa de Naciones Unidas, todos los países, independientemente de su tamaño, de su Producto Interno Bruto, tenemos el mismo peso en las decisiones. Qué importante esta referencia y bueno, este punto que compartes para quienes estudian la carrera de Relaciones Internacionales o tienen el interés de la carrera diplomática, pues que nos ayude un poco a entender cuál es ese contexto internacional y cómo desde el servicio exterior mexicano, pues como qué aspiraciones hay, qué camino, esos escalones de la escalera para ir ascendiendo. ¿Cómo fue que, digamos, en esta incorporación que tú tienes a esos escenarios bilaterales, multilaterales, cómo se va dando esa incorporación pues de ti como experta en tema internacional al tema de tecnologías y ciberseguridad? Sí, pues parte de la base de que hay una sección en la Cancillería, digamos, que lleva estos temas nuevos, los temas emergentes, los temas globales que se discuten a nivel internacional y que, bueno, son marcados a nivel internacional en parte por la evolución normal bueno, la evolución histórica o cómo se van dando, por ejemplo,
hay cuestiones que cuando yo comencé, bueno, empezaban a surgir estos temas como de desarrollo sostenible, de Agenda 2030, cuestiones internacionales de salud, que por ejemplo hoy en día son sumamente relevantes, ¿no? Ver esa parte internacional y obviamente la cuestión de la seguridad vista desde un ámbito ya más complejo, en una nueva acepción que sería la seguridad multidimensional, ¿no? Que ve todos estos aspectos, no solamente en términos militarísticos, sino en términos que tienen que ver con cuestiones ya mucho más transversales. Es así como empieza a crecer este tema de la ciberseguridad al lado del de las tecnologías emergentes, de la gobernanza de Internet, de las cuestiones de la sociedad de la información, en fin, ¿no? Son toda una nueva gama de temas que están creciendo además de manera exponencial, ¿no? Y cada vez digo, mi perspectiva es que se van a volver un pilar fundamental, así como el día de hoy uno piensa en los derechos humanos como un pilar también de acción de las Naciones Unidas, de acción de los países. Creo que el tema de la ciberseguridad, de las tecnologías emergentes, va a terminar por convertirse en un pilar de la agenda internacional. Sí, me parece muy interesante y creo que, y ya me corregirás tú, si bien cuando se crea esto de la cumbre del milenio, cuando hay estas reuniones preparativas previos al año 2000 para hacer este lanzamiento de la agenda internacional, los objetivos ¿cómo se llama? Milenio era en aquella época. Exacto. Sí. Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues tenía esta intención de dar un giro hacia una visión más transversal, donde los estados abrieran más la cooperación del sector privado, de la sociedad, de la academia. Y creo que ahí es donde empieza a incorporarse el tema de las tecnologías a la agenda internacional de manera incipiente, cada vez con mayor presencia en distintos espacios. Pero has tocado varios temas que me parecen sumamente importantes para la temática de hoy. Uno es, me gustaría que compartieras un poco más sobre el enfoque de la seguridad multidimensional. Y dos, justamente cómo ha sido este devenir del tema de ciberseguridad en los entornos de Naciones Unidas. Claro, bueno, el tema de la seguridad multidimensional tiene un componente regional muy importante también, porque en realidad somos uno de los primeras regiones o hemisferios, si lo ves en el marco de la Organización de Estados Americanos, que trabajan el tema, viéndolo desde una perspectiva ya más progresista. Ahorita, cuando comience también un poco más a hablar ya de la ciberseguridad en el ámbito multilateral, veremos cómo interesantemente permanecen algunas visiones todavía tradicionales de las cuestiones de seguridad y que incluso algunos países son reticentes a utilizar los términos más modernos como de ciberseguridad y mantienen el término de seguridad de la información. Pero bueno, esto lo hago como una pequeña probadita, ligándolo a lo que abordaremos próximamente. Perfecto, creo que este enfoque es sumamente importante porque incluso a nivel local, en el caso de México, pues vemos que el término de seguridad nacional, de seguridad pública, cada vez la frontera de uno y otro pues se difumina más, se entrecruzan más las temáticas y sobre todo el ámbito de la ciberseguridad pues nos lleva a pensar en el ambiente digital, en la dinámica de Internet como pues un componente global que rompe los esquemas tradicionales de concebir la seguridad y también la forma de abordar. Creo que algo que ayudaría mucho es que nos puedas compartir un poco las distintas pistas, por así decirlo, del panorama internacional, para que vayamos de alguna manera aterrizando a qué escenarios tenemos en el ámbito internacional y cómo en cada uno de ellos puedes mencionar la presencia de la ciberseguridad. Claro que sí, y bueno, la verdad es que me gustaría comenzar por contarles que, lo novedoso de este tema y su carácter evolutivo y el paso que lleva es algo que quizá no se había visto en otros temas, es algo muy poco tradicional, por lo que lo hace único, es un tema único en ese sentido y bueno, a pesar de que algunos países quieren seguir enmarcándolo, tratar de encaminarlo en una óptica más tradicional,
pues creo que la evolución tecnológica misma les está ganando, ya lo dirá, ¿no? Tan solo consideremos que, bueno, las tensiones políticas de los países, incluso ahora ya se pueden reflejar en el ciberespacio, ¿no? Lo que resultaba impensable. Y esto, digo, ya un poco entrando en materia, puede resultar en que una amplia gama de incidentes cibernéticos, ¿no? Y les digo incidentes porque pueden ir desde disrupciones mínimas hasta ya cuestiones un poco más maliciosas de ciberataques, ¿no? Dependiendo del grado de daño, del grado de violencia y agresividad o de sus consecuencias, ¿no? Pero estas ya son una serie de matices que se van viendo y, bueno, también dependiendo del enfoque que se da, las consecuencias a las que me refiero tendríamos que verlas de manera multidimensional, incluso, ¿no? También viéndolas en cuanto a la funcionalidad del Estado, pero también en su impacto en la economía y en el bienestar. Y esto es lo que lo hace un tema efectivamente con muchas aristas. Aquí lo importante, lo que me gustaría señalar, y es un poco lo que voy a abordar, es que este tipo de conflictos, que son en un ámbito no cinético, pueden escalar si las reglas internacionales no son claras en el ciberespacio. Y gran parte de lo que se trata de hacer y de lograr a nivel internacional es establecer, en la medida de lo posible, una serie de reglas que puedan ser claras y aplicables para todos. Pero aquí una de las disyuntivas es si hacer las reglas tradicionales en el sentido de otros temas, ¿no? Como convenciones que toman mucho tiempo definir y negociar, o hacer reglas un poquito más prácticas, más evolutivas y que pueden ser vigentes ahorita, pero que quizá se tienen que ajustar en algunos años, en algunos meses, ¿no? Yo creo que también empezando, por ejemplo, viendo que la manera de trabajar de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, se ha tenido, por ejemplo, que adaptar con esta pandemia, siendo que sus reglas de procedimiento, un ejemplo muy, muy sencillo, pero que lo pongo sobre la mesa, bueno, pues implican que las reuniones formales son aquellas que tienen carácter presencial. ¿Qué ha pasado ahora? Que han tenido que usar tecnologías y permitir estos formatos híbridos excepcionales de momento, pero para seguir operando con la formalidad que todo ello implica, la traducción simultánea, en fin, la circulación de los documentos, y bueno, son una serie de cosas que se han tenido que adaptar al final conforme va evolucionando la historia misma. Ahora, no sé si bueno, será relevante ahora que les empiece a platicar un poquito qué es exactamente lo que buscaría la ciberseguridad en el ámbito internacional, ¿no? Sí, adelante, por favor. Y bueno, así como una respuesta muy obvia que podría pasar por la mente de todos los invitados y espectadores sería que, bueno, la ciberseguridad busca proteger el ciberespacio de una amplia gama de amenazas, ¿no? Y bueno, para ello a mí me gustaría comenzar proponiendo una definición preliminar de algunos términos asociados a los principales problemas de ciberseguridad. Posteriormente me gustaría hacer una revisión de algunas de las muchas iniciativas globales, regionales y multilaterales que se centran en la seguridad cibernética, y finalmente hacer una reflexión, quizá una reflexión conjunta sobre las principales características de los procesos de ciberseguridad y qué tienen en común con otros procesos y qué tienen de novedoso. Pues en cuanto a la definición de términos, y ya lo mencionaba yo brevemente en la parte de introducción, hay dos conceptos clave y la acepción de los actores, en este caso por actores me refiero a los países de la comunidad internacional, la acepción que tienen sobre estos dos términos parecería que no tiene gran relevancia, pero sí puede tener un componente político muy importante y quizá hasta opuesto, ¿no? Pensando que la seguridad de la información, como te digo que tradicionalmente se empezó a conocer el tema ya hace como 2 décadas, se relacionaría con la protección de la información, toda esta, incluida la información en formato digital. Y por otra parte estaría la ciberseguridad, que en la práctica incluye obviamente la protección de todos los dispositivos, las redes y los sistemas que utilizan esta información digital. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Porque en las discusiones sobre políticas globales
existe una comprensión bastante diferente de lo que estos términos implican, ¿no? Y esto, la verdad es que resulta fundamental para la cooperación internacional y para las negociaciones en el ciberespacio, desde la manera en que se presentan o se titulan las resoluciones, ¿no? Si se titulan sobre la protección de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, tiene mucho que ver. Por ejemplo, países asociados con el estilo de vida más occidental, entre ellos pues, estarían los tradicionales, ¿no? Estados Unidos, Australia, los países de la Unión Europea, los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, entre los cuales México forma parte. Para ellos verían a la ciberseguridad como un término que se centra principalmente en la infraestructura, las redes, los dispositivos conectados a Internet. Y bajo esta visión, la seguridad de la información estaría dentro como un subconjunto de la ciberseguridad, es decir, la ciberseguridad abarcaría la seguridad de la información. La perspectiva opuesta, impulsada o vista por países del Oriente, digamos, o países asociados con el otro bloque bipolar, digamos, si hablamos en términos de Guerra Fría, serían como los países de Rusia, China, países que son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, que incluyen a algunos de Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, utilizarían más el término de seguridad de la información, porque para ellos la interpretación implica también la estabilidad política y social, es decir, la estabilidad nacional, y la protección de su información de toda influencia extranjera. Entonces, por lo tanto, verían a la protección de las redes y los sistemas, a la ciberseguridad, como un subconjunto de la seguridad de la información. Ahí, a mí me parece aquí una diferencia fundamental, pero no sé, habría que cuestionar ahí qué tanto aplica a uno y otro. Si vemos en el ejemplo de México, digo, y nosotros somos del país más asociado al bloque occidental, pero nosotros empezamos nacionalmente a ver el tema inclusive como seguridad de la información, ¿no? Recordarás tú, estarás muy familiarizado con la estrategia, con el manual de protección de seguridad de la información y la Estrategia Nacional de Seguridad de la Información, sin que se contraponga la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces ahí hay como una disyuntiva que no sé si esté muy clara también para todos los países y que habría que verla con un poco más de detalle, bueno, o sea, impulsar a que cada país definiera su posición nacional en torno a esta disyuntiva. Y ahora parece menor el tema de la definición, pero lo vimos durante el proceso de elaboración de la estrategia mexicana, de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y en discusiones académicas con personas expertas de distintas disciplinas, pues todavía hay esta pues discusión natural, debate de si es seguridad de la información o por qué hablar de ciberseguridad, pero incluso una vez refiriendo a la ciberseguridad, pues hay que ver qué definición es la que vamos a adoptar. Por ejemplo, la que ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, propone, pues hace una distinción de la seguridad de la información en un sentido más amplio que incluye más términos y que refiere a más actividades como el caso de la política pública, el caso del ámbito internacional e incluso la concientización y el desarrollo de estándares, sí dirigidos hacia los objetivos de la seguridad de la información, pero me parece que hace énfasis y resalta escenarios distintos porque la situación ya es un fenómeno global y más complejo. Entonces, ¿por qué es tan importante ponernos de acuerdo sobre qué definición vamos a usar? Así es, y bueno, quizá ponernos de acuerdo a nivel internacional y tener una definición clara de qué queremos llegar con una u otra para que cuando vayamos a negociar este tipo de documentos a nivel internacional, bueno, pues lo tengamos muy en cuenta y alineado a los intereses, ¿no? Efectivamente. Ahora, a grandes rasgos también podríamos hablar, digo, estos primeros enfoques conceptuales que les di, podríamos hablar de otros enfoques que desde mi óptica estarían incorporados bajo el paraguas de la ciberseguridad y del uso del ciberespacio, y que se centrarían aquí también un poco más ya hacia el carácter normativo de regulación que buscaría darle certidumbre a un espacio intangible, y ese sería parte del objetivo de la comunidad internacional, tener una certidumbre, ya sea si tienes un concepto o el otro,
sobre un espacio en el cual la verdad es que la posibilidad para ejercer control total es cada vez más remota. No se puede controlar la manera de actuar ni coercionar a los actores para lograr un comportamiento responsable de todos ellos, ¿no? Entonces, a nivel internacional se ha decidido empezar por buscar un comportamiento responsable de los actores más sobresalientes, ¿no? Los primeros que buscarías que serían como los estados, pero bueno, esto a la larga se buscaría que permeara a todo tipo de actores, incluyendo los usuarios finales. Es muy poco probable que pueda suceder este control, pero bueno, al menos tener la certeza de que todo el mundo sabe qué sería el ámbito de lo legal o lo ético en el ciberespacio. Viendo esto, vemos aquí todas las consideraciones que tiene el tema desde el ángulo político y también podemos ver así como el tema representa un desafío tanto para la seguridad nacional, ¿no? En cuestiones de información, como para la seguridad internacional en cuestiones de mantener la estabilidad. No solo a nivel nacional e internacional, sino en el ámbito virtual, ¿no? Y por otro lado, hay un involucramiento cada vez mayor de múltiples actores, como lo hemos dicho, con incidencia directa, ya no indirecta, ya no necesitan al Estado ni para intervenir, ni para comportarse, ni para desarrollar más tecnología, y obviamente más bien sería que los actores del sector público, los actores gubernamentales necesitarían más de estos otros actores, ¿no? Que son como el sector privado, el sector tecnológico, los desarrolladores, ¿no? El sector académico y los usuarios finales. Bueno, a causa de ello, persiste en el tema y en las discusiones internacionales sobre ciberseguridad y sobre ciberespacio una fragmentación que se puede segmentar yo voy a decirles aquí 4 grandes rubros que seguramente les sonarán, pero ello no quiere decir que estos rubros estén definidos y que no puedan ampliarse más allá o detallarse, ¿no? Y entre ellos, pues son el rubro de la ciberdefensa, los voy a mencionar a grandes rasgos y ahorita, si quieres, abordamos ya con más detalles. Ciberdefensa sería uno de ellos, el de la ciberdelincuencia, el de la gobernanza de Internet y el de la sociedad digital o sociedad de la información. Hasta aquí, por ejemplo, el énfasis de la ciberdefensa tendría mecanismos de seguridad nacional, buscaría poner en práctica mecanismos de seguridad internacional para alertar y responder ante incidentes de un estado a otro o de un grupo hacia otro o ataques ya mayores. Bajo esta perspectiva, incluso organizaciones como la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que se enfoca en la defensa y ahora ha incorporado esta parte de la ciberdefensa, ha declarado que el ciberespacio constituye una quinta dimensión para la operación militar, ¿no? Ese tema es fundamental, digo, hasta el momento no se han dado cuestiones que hayan escalado a tal grado, pero sí ha habido muchas discusiones muy interesantes en torno a componentes y conceptos de mucho interés y que tienen que desarrollarse. Hay un desarrollo ahorita básico, pero tienen que desarrollarse un poco más relacionados con la interpretación, por ejemplo, y la aplicación del derecho internacional en el contexto cibernético y, obviamente, definir el actuar o la postura de los países en conceptos claves relacionados como el de atribución de incidentes, ¿no? El de debida diligencia antes de hacer alguna atribución de un incidente, porque aquí entra la complicación de las pruebas digitales, y obviamente el caso de la rendición de cuentas de los responsables, si es que se llegan a encontrar, por las acciones o incidentes cometidos en el ciberespacio o referidos, ¿no? Que se pueden referir como operaciones o ataques cibernéticos. Ahí seguramente te suena el desarrollo, ¿no? Del manual de Tallinn, ¿no? Justamente para ver cómo es la aplicabilidad del derecho internacional. Digo, hay varias versiones y todavía ni siquiera a nivel internacional, digo, no se ponen ni siquiera los investigadores, ni los estudiosos, ni los países completamente de acuerdo con todas estas excepciones. Creo que ese punto es sumamente relevante para el escenario internacional porque la atribución de ese incidente o ese ciberataque a un Estado
que es parte del escenario de este concierto internacional de actores, o incluso una organización, digamos, privada, o el financiamiento de grupos terroristas que ataquen a distintos estados, es un tema muy complicado por la propia dificultad, por el anonimato sobre el cual se esconden muchos de los delincuentes, y pues que hay que decirlo de manera general, hay muchas lagunas tanto en el ámbito jurídico como en los mecanismos de cooperación, y además de la propia complejidad que pueda representar elementos técnicos como el cifrado, como la dificultad de identificar pues el origen tal vez del incidente, del ciberataque, o dónde se ubica el delincuente. Entonces, si a nivel nacional tenemos complicación, hablar de esto a nivel internacional es todavía mucho mayor. Me vino a la mente el caso del ciberataque a Sony, que está identificado como uno de los ataques que hizo esta referencia de escalamiento a ya no ser un ataque hacia una empresa de tecnología de cierto país, sino que por los países donde están ubicados tanto la empresa como el supuesto delincuente o grupo atacante, pues se dio una fricción en el plano internacional a nivel de estados. Entonces, recientemente lo vimos con el caso de Huawei, ¿no? Con la necesidad de generar actividad diplomática entre Estados Unidos y China, como países involucrados en la fricción que hubo de Estados Unidos y sus restricciones comerciales para Huawei. El caso reciente de ciberataque a Microsoft, que afectó pues un gran número de sistemas de información, de computadoras, de servidores, etcétera, que también ya tenía una repercusión de nivel internacional donde los estados participan. Entonces, cada vez es más común, y creo que va a seguir aumentando, pues la referencia de un ciberataque o un incidente más bien que pueda tener repercusión hacia el derecho internacional, y caeríamos en esos retos que estabas mencionando. ¿Cómo ves este panorama internacional, la labor de Naciones Unidas? ¿Qué esfuerzos ha habido en la materia? ¿Cómo hemos ido como países reunidos en la ONU pues abordando esa temática? Sí, bueno, la verdad es que también ahí es un tema fundamental, porque hay algunos países que lo tienen clarísimo, que digo, mientras no se definan específicamente normas de derecho internacional definidas para el ciberespacio, hay algunos países que dicen que, bueno, que el derecho internacional existente debe de aplicar actualmente como está. Y ahí, digo, hay otros matices en si es solamente en tiempos de paz, en tiempos de ataques, en tiempos de guerras, pero por ahí otros países dicen, bueno, pues lo interpretan de la manera en que si van a empezar a aplicar ese tipo de derechos, significa que ya se permite la militarización del ciberespacio, y no necesariamente es así. La verdad es que ahí sí ha costado mucho, es uno de los puntos en los que no se ha logrado tener un consenso definido, y que se necesitan todavía varias rondas de negociación, y en los que digo, no necesariamente un trabajar hacia un tratado en este sentido no necesariamente sería la salida adecuada. Ahora, este es el componente político. Por otro lado, ha estado surgiendo también un componente un poquito más comercial o de industria en relación con las cuestiones de atribución, que son sumamente delicadas, pero hay actores, sobre todo en países como Estados Unidos o como Reino Unido, que han empezado a ver el tema de las atribuciones cibernéticas, un poquito ligándolo a la industria de los seguros, de asegurar justamente a las compañías o asegurar la información, ¿no? Y eso también, digo, es un campo todavía un poco delicado y espinoso, porque, bueno, tendrían que estar muy, muy, muy seguros los países para poder hacer una reclamación de este tipo, los países o las empresas, ¿no? O quizá las empresas al final van a ver como, bueno, pues es un negocio estar cobrando primas de seguro en ese sentido y ejerciéndolas, o cuando aplica o cuando no, ¿no? Ese es, digo, creo que es tema para otro debate completamente diferente, y bueno, con otro tipo de expertos ya más en el ámbito de actuariales, ¿no? Y de seguros, pero es algo que está, digo, sobre la mesa, y que a lo mejor en un par de meses, un par de años que tengamos otra plática, ya va a ser uno de los pilares, no se sabe. Seguramente habrá avances interesantes.
Sí, sí, te digo, es lo que veo y lo que me fascina de este tema, que crece a nivel exponencial, y en unos lugares recónditos que uno no se imagina. Sobre todo porque muchos de los modelos de negocio actuales pues tienen este enfoque de escalabilidad. Y eso nos habla que si alguien va a desarrollar una aplicación, pues es porque está pensando en que su aplicación pueda llegar a todo el mundo donde la conexión y el usuario tenga interés. Entonces, cada servicio, cada modelo de negocio, pues va a tener ya una repercusión internacional. Y en la medida que, imaginemos el caso de, o sea, Facebook tiene millones de usuarios que están en distintos países de todo el mundo. Entonces, con las excepciones, claro, digamos, lo que representa Facebook, que ha sido incluso cuestionado por esta posible omisión en las tareas de corresponsabilidad respecto de cómo se utiliza la plataforma, pues lleva incluso a discusiones al interior de distintos países. En el propio Senado de Estados Unidos ha habido pues llamados a que comparezca Zuckerberg para explicar cómo pudiera estar realizando su labor de empresa, que es muy, muy legítima, muy válida, pero no deja de haber, digamos, acercamientos a elementos esenciales como es el caso de la libertad y de la democracia de los países. Esto también tiene repercusión a nivel internacional. Entonces, creo que cada vez más vamos a tener una necesidad de integrar la perspectiva del sector privado en los asuntos internacionales y por eso traigo a colación algo que mencionabas como uno de los escenarios, que es el caso de la gobernanza de Internet y que la ciberseguridad está estrechamente vinculada con lo que en el ámbito de la gobernanza de Internet pues refiere a esta participación de múltiples partes interesadas. Entonces, ¿representa esto un nuevo modelo de hacer política internacional o un enfoque distinto? ¿Cómo nos ayuda para abordar los retos del tema de ciberseguridad? Sí, sin duda, desde mi óptica enriquece mucho los esfuerzos multisectoriales, esta participación de múltiples actores y bueno, se ha visto, por ejemplo, en el Foro de Gobernanza de Internet, como es un foro sumamente abierto, ¿no? En el que puedes interactuar como usuario, como gobierno, como sector privado, como organización de la sociedad civil. Y obviamente hay un componente que busca mantener los principios de operación y de funcionamiento de la arquitectura de la red mundial, pero por otro, escuchar las inquietudes de estos actores, ¿no? Creo que es fundamental y es uno de los temas, es uno de los ejemplos de que sí se puede incorporar estas visiones, pero bueno, claro que ahí también hay dos campos de visión entre los países o los estados que están muy cómodos con la participación de todo tipo de actores y otros que están impulsando que solamente ciertos actores que ellos palomeen a nivel de Naciones Unidas puedan participar o no, o que se enfoquen, que no estén mezclando tan multidimensionalmente los temas que serían de seguridad con los temas que se consideran como de cuestiones sociales y económicas. Así es. Totalmente. Y hay algo que recientemente ocurrió en el caso de la presencia de México en Naciones Unidas, que es este asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Esto tiene alguna repercusión? ¿Qué has podido observar y hacia dónde, digamos, se ha ido moviendo la ONU en términos de las variantes que proponen, por ejemplo, China, Rusia, India, con países más occidentales en relación pues a este panorama de si un tratado en materia de ciberseguridad, digamos, ¿qué panorama tenemos ahí y cómo México, pues digamos, ha estado participando en ese plan? Bueno, ahí la verdad es que este tema, el vincular las acciones de ciberseguridad justamente con las cuestiones de crimen y de terrorismo, es la postura de algunos países, ¿no? Que tratan de ver, bueno, pues hay que ver el tema desde la óptica de la preeminencia de las amenazas emergentes y potenciales y casi hay que ver moros con tranchetes en cada dispositivo, ¿no? Que pueda ser mal usado.
creo que la postura de México es un poco más multidimensional en este aspecto, ¿no? En verlo de, bueno, pues sí, obviamente tiene un componente importante de seguridad, pero los dispositivos y la digitalización también global no necesariamente estaría enfocada a verlo como amenaza, como amenazante, como un tema amenazante. Entonces, hay países que han tratado de meter el tema como una de las prioridades del Consejo de Seguridad. Híjole, nosotros todavía, la verdad es que lo vemos con otra óptica, hay que analizar y hay que ver más bien todo el espectro y todo el alcance que tenga en el desarrollo, y la verdad es que lo ligamos más bien a alcanzar el desarrollo sostenible e incluyente de toda la sociedad, ¿no? Porque tú no puedes hacerlo, sería un poco exclusionario, exclusivista y manteniéndolo bajo el control del Estado, siendo que la realidad es que cualquier persona tiene acceso a un dispositivo y bueno, no porque no sepa usarlo o no esté alfabetizado digitalmente o no tenga las consideraciones de ciberseguridad, quiere decir que va a ser un uso malicioso de este dispositivo por mala fe. Habrá quienes sí, pero no es la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, creo que nuestra postura es verlo un poco de manera más matizada y siempre digo, en cuestiones como del Consejo de Seguridad, la verdad es que México tampoco llega ahí a señalar, sino más bien a tratar de que se acuerden, se vean mecanismos pacíficos de solución de controversias, ¿no? Sí, una postura más conciliadora y de promoción del diálogo, del entendimiento, que pues México ha tenido una tradición muy apegada a eso, ¿no? Al respeto de los principios de derecho internacional, y que seguramente pues esta participación de México en ese contexto pues abonará, espero, a que vayamos avanzando con mesura, porque son retos que todavía no se comprenden en su totalidad. Ahora, ¿qué actores, por ejemplo, en el caso de México y el continente americano, la OEA pues juega un papel importante, pero a nivel global, ¿qué actores son relevantes en el tema de ciberseguridad? Pues aquí la verdad es que obviamente los organismos internacionales, no solamente el organismo hemisférico que es la OEA, tendríamos a la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE, tiene un componente muy importante de ciberseguridad. En Asia, en países como Asia, la ASEAN, esta Asociación de Países del Sudeste Asiático, tienen un componente muy importante, y la Unión Africana también. Esto a nivel de organismos regionales internacionales. Pero también hay foros más informales de concertación en donde se ve el tema, como sería el G20 o el G7, e incluso el tema ha llegado a tener un lugar muy importante en agendas bilaterales. Obviamente, en el caso de Rusia y Estados Unidos, pues hay un diálogo en materia de ciberseguridad muy importante, y como ejemplo más próximo a nuestro país, digo, veamos, ya es un poco más en cuestiones comerciales, pero, por ejemplo, esta renegociación del tratado del TEMEC tiene también un capítulo ya que tiene que ver con ciberseguridad. Es más en cuestiones de comercio electrónico, pero bueno, sí, eso a nivel gubernamental. A nivel ya de otros actores, podría referirme, por ejemplo, a la Conferencia Global sobre el Ciberespacio, que se ha celebrado cada 2 años desde 2011, ¿no? Esta es una serie de 5 conferencias que discute también, ellos quieren tener una voz y una postura en principios relacionados con gobernar el comportamiento del ciberespacio. Y de esta conferencia global se desprendió el Foro Global de Experiencias Cibernéticas, el GFCE, en 2015, que se enfoca mucho también en ser una plataforma para países, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil para colaborar en un tema muy específico que sería el desarrollo de capacidades cibernéticas, ¿no? Ellos lo hicieron a través del desarrollo de una agenda global que busca concentrarse en capacidades cibernéticas en cuanto al desarrollo de marcos nacionales y de respuesta a incidentes cibernéticos, el desarrollo de marcos de protección de infraestructuras críticas, en donde el sector privado tiene un componente pues, básico, en el combate al ciberdelito, a la ciberdelincuencia,
y en desarrollar una cultura global de ciberseguridad y de habilidades de ciberseguridad, digo, según las capacidades, ¿no? Otro de los principales actores sería la Comisión Global sobre la Estabilidad del Ciberespacio, que inició para desarrollar propuestas de normas y políticas para mejorar la seguridad y la estabilidad internacional. Y a lo largo de varios años, esta comisión propuso un conjunto de normas que incluían cuestiones muy novedosas como el llamado a proteger el public core del Internet, el núcleo público del Internet. Obviamente un llamado también a proteger la infraestructura electoral, ¿no? Que eso también es una cuestión de gran relevancia, y un paquete de 6 normas también de comportamiento responsable de todos los actores en el ciberespacio. Por otro lado, estaría también, no sé si te suena, el Paris Call, el llamado de París para la confianza y la seguridad en el ciberespacio, que fue lanzado, me parece que fue en noviembre de 2018. Así es, en el marco del Foro de Gobernanza de Internet con Macron. Exacto. Y aquí, digo, además de ser una declaración de alto nivel, buscó establecer principios comunes para proteger el ciberespacio basado en el trabajo del Grupo de Expertos Gubernamentales de Naciones Unidas sobre avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones. Busca también reafirmar cuestiones de ciberdelito como la Convención de Budapest, que conocemos muy bien, y obviamente reconoce las responsabilidades, esto es muy importante, las responsabilidades del sector privado para la seguridad de los productos digitales, ¿no? Entonces, sí, que iba a mencionar que a veces en algunos espacios hay confusiones sobre ciberseguridad por un lado y cibercrimen. Me parece que pues son, o sea, naturalmente complementarios, pero hablamos de algo diferente, ¿no? Es decir, medidas de seguridad, políticas de ciberseguridad o todas las acciones, entre otras cosas, tienen un objetivo de evitar que los ciberdelitos, los ciberataques, pues puedan lograr el objetivo que se tiene en su creación o en la generación de esto como un riesgo. Pero me parece que en el ámbito internacional, pues los ciberdelitos o el cibercrimen, pues tiene una relevancia importante porque en muchos estudios o referentes se habla ya pues de montos sumamente altos digamos, cuánto cuesta el cibercrimen a los países, ¿no? Y no solo al sector público, sino también al sector privado. Y esto además, pues afecta los derechos de las personas. ¿Cómo se está abordando en el ámbito internacional el tema de los ciberdelitos? Tenemos este referente que mencionaste, el Convenio de Budapest en materia de cibercriminalidad, que pues ya va a cumplir 20 años y que, por cierto, México no se ha adherido a dicho convenio, pero ¿cómo está el escenario en esa temática? Bueno, también es otro punto muy interesante y sí, justamente aquí yo haría una diferencia, un matiz muy, muy, muy claro en el hecho de que los ciberdelitos son más el día a día de los usuarios, ¿no? Es la cotidianidad. Se enfrenta, digo, en todos los ámbitos y no necesariamente en el ámbito que se está mirando en cuanto a estabilidad política, ¿no? Que eso ya sería llevarlo al extremo. Los cibercrímenes y el ciberterrorismo son muy distintos del ciberdelito cotidiano. Efectivamente existe una gran preocupación también a nivel internacional sobre yo diría que es un subtema de la ciberseguridad, es decir, el ciberdelito se desprende de la utilización cada vez mayor de los dispositivos electrónicos y se ha buscado poder generar un marco legal normativo, ahí sí, que regule las acciones de los actores, pero ahí estaríamos hablando de buscar la armonización de las legislaciones de cada país en cuestiones cibernéticas para poder perseguir, enjuiciar y obviamente comprobar que existe un delito. Muchos países le apuestan obviamente a poder armonizar esto, pero actualmente sí existe un entramado normativo de ciberdelito que tiene mucho más tiempo puesto en práctica, ¿no? Comienza con la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
que tiene un pequeño apartado sobre ciberdelito que quizá no se ha usado tanto por todos los países, ¿no? Esto se da en el marco de la Comisión para la Prevención del Delito y Justicia Penal y se da desde el 2011, ¿no? Ahí todavía las cuestiones no estaban muy desarrolladas, surgió un grupo intergubernamental de composición abierta para, primeramente, estudiar exhaustivamente el problema del delito cibernético a nivel internacional. Paralelamente está el conocido Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que, bueno, busca también, se enfoca en ciertas cuestiones como el fraude cibernético, proteger la información de los equipos de cómputo, en fin, una serie de cuestiones que quizá ahora al nivel de evolución del tema ya se queda un poco corto y por eso se han incluso empezado a negociar algunos protocolos adicionales que se enfoquen en cuestiones ya más forenses, pero bueno, hay que recordar aquí que este convenio surgió principalmente por iniciativa de una región más adaptada a sus legislaciones y a sus necesidades, que sería pues efectivamente la Unión Europea, y que ahora ha buscado ampliarse, pero no ha podido lograrlo porque efectivamente no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo de sus legislaciones que les permita vincularse de manera efectiva y cooperar de manera efectiva bajo este convenio. Por otro lado, en el marco de la OEA existe también el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de pruebas en materia de ciberdelincuencia, que es ¿Ese es el de COMGIB? El de COMGIB, efectivamente, ¿no? Y, bueno, una buena noticia también, ya en fechas mucho más recientes, digamos desde diciembre de 2019, se ha tratado de impulsar, o se ha venido impulsando en el seno de las Naciones Unidas el inicio de un proceso ad hoc para la elaboración de un convenio internacional, pero ya sería empezar desde el principio internacionalmente, contra la ciberdelincuencia, ¿no? Este proceso se ha retrasado, digámoslo, a raíz de la pandemia, tuvo que haber comenzado a sesionar, al menos en sus modalidades, desde agosto del año pasado. Se fue recorriendo porque no se podían tener las reuniones presenciales en Naciones Unidas y querían que fueran, pues, básicamente negociaciones un poquito más tradicional, porque este convenio es impulsado a propuesta de Rusia, ¿no? Entonces ellos como que son siempre muy, muy reticentes a hacer todo en el formato digital e híbrido. Finalmente, como no se ha podido reunir toda la membresía de las Naciones Unidas, y no quiero decir, un solo delegado en Naciones Unidas, porque van expertos de capital y expertos en cuestiones legales, legislativas, forenses, para negociar, ha tenido que empezar muy recientemente y acaba de tener su sesión organizacional, pero no se logró todavía un consenso en cuanto a tener toda la negociación, ya sea en Naciones Unidas, donde puede tener participación física, toda la membresía internacional, o llevarlo más bien a la sede en Viena, que es la que tendría mayor experiencia en cuestiones de persecución del delito, ¿no? Porque ahí es la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Pero ahí, por ejemplo, no tendrían presencia muchos de los países, muchos de los países africanos no tienen presencia, muchos de los países de América Latina o el Caribe. Entonces todavía está un poco en definición, pero sí se piensa comenzar a trabajar para ello, pero desde una óptica integral. Se busca también que esta convención pueda tener la participación o los aportes de otras múltiples partes interesadas, ¿no? Para justamente incluir sus responsabilidades, sus inquietudes y el valor agregado que pudieran dar. Que además es fundamental tener esta perspectiva, porque de lo contrario, pues no nos va a ayudar a crecer o a tener ese proceso de madurez que requiere la ciberseguridad y el trabajo colaborativo, que es fundamental tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que el tema tendrá que ir evolucionando hacia tal vez mecanismos de trabajo donde puedan no estar todos representados, pero eventualmente tendrá que llegar a
al Pleno de Naciones Unidas y que se vuelva un tema de todos los países que estén representados en las Naciones Unidas. Ahora, me parece que uno de los grandes puntos es cuáles son los grandes retos y qué han hecho países que tal vez consideres que están más avanzados o regiones que están más avanzados en este tema, como para que sirva de referente a los países que están, pues tal vez empezando a abordar la temática. No sé, si hay como alguna ruta, si no exitosa, que pueda ser un referente positivo en la materia. Pues sí, sí lo hay, y sí se han hecho esfuerzos buscando alentar a los países que van un poco apenas a desarrollar algunos de estos conceptos a publicar sus políticas o posiciones en cuanto a los distintos temas, ¿no? Porque una parte fundamental de ver cómo se aplicaría es empezar a compartir información, no solamente, por ejemplo, en el caso de las estructuras de administración pública, digamos, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, muchos países tienen definida, claro, una agencia o han tenido que hacer una agencia específica. Hay otros países que todavía están indecisos o viendo que el tema no hay un ministerio encargado de la ciberseguridad o no hay una agencia, pero en la medida en que se compartan estas experiencias, puedes ver que, bueno, que aunque la mayoría de los países, digamos, no la mayoría de los países, los que ya lo tienen definido, tengan un cierto modelo, eso no significa que el resto de los países tengan que ir y adoptar ese mismo modelo, ¿no? Sino simplemente al compartir esta información y decir, bueno, a mí me cuesta ahorita todavía un poquito más tenerles una decisión en cuanto a ciberdelito porque yo tengo que consultar a tal agencia o a tal agencia o a tal agencia. Es un proceso. Si uno lo comparte a nivel internacional, puede ver que hay otros 3 o 4 o 5 países en la misma disyuntiva, ¿no? Pero simplemente al no ponerlo esto en una posición o al no definirlo o al no ni siquiera analizarlo, pues no te das cuenta y vas pensando, bueno, pues me estoy quedando atrás porque todos los que sí lo han puesto lo señalan como el modelo único. Y aquí pasa como en la creación de capacidades, ¿no? También los países parten de distintos niveles de madurez, de distintos niveles de capacidad, pero eso no quiere decir que un país esté mal o no, que tenga que entrar en un modelo único. Más bien es parte de este diálogo que se tiene que tener a nivel internacional para decir, bueno, pues a ti el traje te queda con 3 botones, a ti te queda un poquito más grande, hay que ajustarlo, en fin, ¿no? Son distintos modelos y como el tema es tan flexible, tan ad hoc, habría que tener también la capacidad para escuchar otros modelos. Creo que ese es básico. Muchas veces países adoptan modelos del exterior sin adecuar a sus contextos, a su circunstancia particular. Y ahí me parece que el embajador digital o el diplomático en temas de tecnología, ciberespacio, ciberseguridad juega un rol importante. ¿Cómo está en el contexto internacional? ¿Qué tanto ha sido bien visto, adoptado esta figura del embajador especializado en tecnologías? ¿Existe en muchos países, en pocos? ¿Quién sí, quién no lo tiene? ¿Y qué relevancia consideras que tiene el hecho de que un país cuente con un embajador especializado en estos temas? Pues la verdad es que es una figura que tampoco es tan común, es más común en el marco europeo, porque ellos lo tienen muy claro también en las políticas de la Unión, ¿no? O sea, viéndolo como un ente homogéneo, que no sería el caso de los países de ASEAN, que son bastantes, no lo tienen tal cual, pero sí tienen, digamos, algún experto definido, ¿no? Quizá no a nivel de política digital, eso ya habla de una estructura mucho más formada y mucho más extendida. Quizá no todos los países tengan esa capacidad administrativa para decir, bueno, pues ahora voy a hacer una unidad completamente nueva y voy a asignar todo este personal, se va para allá, pero eso no quiere decir que sea un modelo que estén todos
conminados a implementar, ¿no? Y por supuesto que desde el seno de las Naciones Unidas nunca se pediría este tipo de homologación. Serviría más empezar, por ejemplo, a homologar las legislaciones en cuestión de que las distintas instancias en las que sean puedan empezar a cooperar. No importa si existe esta figura, o no importa si son varios interlocutores los que tienen que sentarse a la mesa. Aquí es muy importante todo el trabajo interagencial que se hace, y que no es, no es nada raro ni ajeno. Uno podría pensar en países que son sumamente desarrollados en cuestiones de ciberseguridad, como lo es Israel. Ellos empezaron con un modelo también interagencial. Claro, su administración pública es mucho más pequeña que la de otros países porque su país es más pequeño también, ¿no? Entonces les es muy fácil al final decir, bueno, pues vamos a ir haciendo un nicho de este tema, pero es una condición muy, muy particular a ellos. No tendríamos Sí, necesariamente que seguirlo. como el caso de los países que tienen un modelo centralista o centralizado, a diferencia de los que son una federación, como el caso de México, con la soberanía de las entidades federativas. Pero bueno, creo que es importante esto porque de repente algunos países anuncian con bombo y platillo que ya tienen un embajador digital o cualquiera que sea el nombre, y hace pensar que, pues, que están avanzando, ¿no? Que está siendo sofisticada su forma de hacer política exterior y, bueno, no necesariamente, como ya nos lo decías. Ahora, ¿cómo el escenario internacional se puede ver influenciado o cómo el trabajo de los actores nacionales, la industria, la academia, la sociedad civil y la relación entre los distintos órdenes de gobierno, en el caso de México, cómo pueden incidir, cómo pueden participar en esos mecanismos internacionales donde se aborda la ciberseguridad? Bueno, pues depende del mecanismo. En cuanto a los de foro de gobernanza de Internet, es mucho más abierto, aunque ahí también hay que seguir la pauta de los reguladores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, ahí quien tendría mayor participación sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero se permite también que otros actores, obviamente, den su punto de vista, haciendo una distinción de si la postura viene de un actor distinto al gubernamental o si es una postura oficial, pero hay esa posibilidad. En cuanto a los foros de Naciones Unidas, ahí dependería, porque cuando se trata del grupo de expertos en materia de ciberseguridad, ahí sí las reuniones son incluso cerradas a el experto más uno o dos de apoyo, ¿no? No se puede actuar a manera de una delegación de México, sino el experto ahí trabaja a título personal, que sería muy distinto cuando los grupos ya son de composición un poco más abierta, en el que se especifica también si permite la participación de otros actores o no. Obviamente, ahí siguiendo las reglas de Naciones Unidas, tendrían obviamente primero la palabra todos los estados y cuando terminen de hablar se puede escuchar intervenciones de otros actores siempre que pidan la palabra y haya el tiempo, ¿no? O inclusive pueden aceptarse insumos por escrito de estos actores que generalmente podría ser sector privado, academia, como clústeres muy, muy grandes, no tanto a nivel de usuario, como lo permite el foro de gobernanza de Internet, ¿no? Creo que sería muy valioso difundir o divulgar estos mecanismos donde sí es posible la participación de la sociedad civil, de la academia, de usuarios en general, y que incluso podamos establecer algún puente o un hilo conductor donde pues contribuyamos tal vez a dimensionar cómo está la situación en el país, que pueda servir de insumo para ustedes en el trabajo diplomático y bueno, nutrir un poco más esa postura, ¿no? Tengo una pregunta que surge de una curiosidad sobre cómo algunos países pudieran estar empezando a utilizar, por ejemplo, drones o robots y cada vez tecnología más sofisticada para efectos militares o incluso de pues algunas acciones de defensa o de ciberdefensa. ¿Esto está regulado en algún tratado? ¿Existe algo que tú hayas visto que nos pueda ayudar a acercarnos al tema? No en un tratado como tal, porque te digo que
toma mucho tiempo la negociación de estos instrumentos internacionales, como lo sería, digo, negociar o sacar nuevas legislaciones nacionales, incluso, ¿no? Toma mucho tiempo, cuánto nos ha tomado poder definir si va a haber una ley general o federal de ciberseguridad o de seguridad de la información, no se ha dado el caso, esto es a nivel nacional, imagínate a nivel internacional poner de acuerdo a 193 países cuando el tema ya evolucionó por completo, pero definitivamente el tema se ve en el comité de desarme, obviamente porque estos drones pueden ser utilizados justamente como armas autónomas. Y sí es una preocupación empezar a poner, obviamente, a acordar normas para evitar estos usos de mala fe, ¿no? Pero bueno, todo esto empieza por algunas normas e ideas que sean de carácter no vinculante y cuyo cumplimiento sea de buena fe. Posteriormente, ver la manera de eh, em, promover o impulsar que el mayor número de países se convenzan, conozcan este tipo de normas y las empiezan a implementar de manera consuetudinaria, sistemática, un poco para que a la larga empiecen a ser normas de derecho internacional. Totalmente, pues no sé, es sumamente interesante ver cómo la tecnología avanza y va a ser inevitable que entremos a la observación, a la regulación eventualmente e incluso la sanción pues de ciertos dispositivos, como en el caso de, por ejemplo, no sé, inteligencia artificial y robots, que pueda estar prohibido en el marco del derecho a la guerra, por decir un caso, ¿no? Pues bueno, este tema internacional es, digo, percibo la pasión y el conocimiento que tienes en la materia y pues bueno, creo que para todos quienes puedan escuchar esta charla, pues va a ser igual muy ilustrador, espero que despierte el interés por muchos por estudiar este tema y pues bueno, preguntarte un poco sobre, y para ir cerrando, ¿cuáles son los grandes retos que tú vislumbras en el escenario internacional en la materia de ciberseguridad o del ciberespacio en su conjunto? Pues bueno, primeramente, quitar la barrera de pensar que es un tema sumamente especializado y altamente tecnológico, exclusivo de expertos, porque lo que vemos, no solamente a nivel internacional, sino nacional, es que el tema está cada vez permeando más aspectos de la vida cotidiana de las personas. Entonces, hay también siempre un cierto miedo a entrarle de lleno al tema porque pudiera parecer muy complicado. No lo es, definitivamente. Es algo que sí, efectivamente, está creciendo y estará creciendo y habría que verlo desde la óptica de la aplicación cotidiana, ¿no? En cuanto a los retos, sí, definitivamente habrá un reto en homogeneizar los niveles de comprensión, de desarrollo, de habilidad de todos. No me refiero únicamente a los actores estatales, que son ya de por sí pues bastantes, 193, pero de todos los actores que puedan tener. Digo, ahorita tendríamos un sector privado muy focalizado, especializado en cuestiones tecnológicas y de ciberseguridad, pero a la larga esto va a permear a todo tipo de industrias. Entonces habría que verlo con una visión como de futuro, ¿no? De tener el tiempo para emparejarse. Sí, claro, y me parece que entre otros de los temas es como el incremento pues de dispositivos conectados a Internet nos va a llevar más, cada vez más seguido a asuntos del ámbito internacional. Entonces, pues qué bueno que contamos con alguien tan entusiasta y apasionada en este tema en la Cancillería mexicana. Y pues bueno, para cerrar, pues algún comentario que tú quisieras dejar a la audiencia, a nuestra audiencia de la academia y que tal vez no hayamos abordado en las preguntas o en el trayecto hasta ahora.
Pues seguir muy de cerca los procesos, los distintos procesos que se están llevando a cabo y que surgen cada vez más, ¿no? En cuestiones de ciberseguridad y que estos están permeando otros ámbitos, justo como el de las tecnologías emergentes, justo como el de la inclusión digital, ver cómo se van desarrollando, digo, a la larga podrían parecer procesos muy fragmentados y que no tienen una relación o un orden, pero eventualmente las piezas del rompecabezas van a ir embonando. Ese sería, y bueno, obviamente seguir incorporando en la medida de lo posible todas las contribuciones de valor de los distintos grupos, incluyendo, obviamente, no dejar de lado a los desarrolladores mismos. Sí, totalmente. Creo que todos tenemos algo que abonar a este pues, escenario digital donde ya estamos inmersos en un contexto internacional, aunque no lo creamos. Así que, pues, Vale, ha sido un gusto platicar contigo, escucharte y aprender de lo que nos has compartido. Y pues nada, te dejo que, pues, que mandes un mensaje de despedida a nuestros seguidores, a nuestra audiencia. Gracias, Ernesto. Pues sí, ha sido un gusto estar aquí. También, digo, colaborar en cualquiera de las iniciativas que implementas me da siempre un gusto. Y mi mensaje final sería, bueno, seguir aprendiendo más sobre este tema, ¿no? Porque es algo que, digo, yo a la larga también, incluso hoy en día me sorprendo que todavía hay aristas más tecnológicas en las que quizá se necesite aprender todavía. Pues ahí está la invitación a todas y a todos para que pues se adentren a este tema con la disciplina que tengan, desde el enfoque y desde la trinchera donde estén, pues que le presten un poquito de tiempo a esta temática que seguro va a abonar en su desarrollo personal, profesional y pues a construir entre todos un ciberespacio, un entorno digital más seguro. Pues Vale, te mando un abrazo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado a nombre de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, pues te enviamos un reconocimiento, un aplauso virtual y pues cuídate mucho, nos vemos pronto. Gracias, Ernesto, saludos. Gracias a todas y a todos, cuídense mucho, nos vemos la próxima.